Muy bien, continuamos en el foro de Chillán 2023 y está con nosotros un gran invitado. Siempre es una alegría inmensa poder contar con la estatura de un hombre tan valioso y reconocido internacionalmente por ser un buen demócrata y un defensor de la libertad. Nos referimos al presidente Uribe. Presidente Uribe, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el foro de Chillán 2023. Queridos amigos, mi saludo. Es un inmenso honor para mí. Muy agradecido con ustedes que tan gentilmente me invitan a participar en estas sesiones tan importantes. Y por supuesto, atento a las preguntas, a la manera como ustedes quieran conducir el tema. Muchas gracias, doctor. Un gusto de saludarlo, tenerlo nuevamente con nosotros y para toda nuestra América también. Tomás. Muy bien, vamos a presentar al doctor Álvaro Uribe Vélez. Él nació en Medellín el 4 de julio de 1952, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Realizó estudios de posgrado. Tomás, evítate la presentación, que eso es muy conocido, hombre. Muy bien. Si quieres, entremos directamente a los temas sustanciales que yo pudiera, ojalá, responderles. Muy bien, doctor. Muy bien, presidente. Vamos entonces a materia. Retroceso en el proceso de paz en Colombia hoy día, 2023. ¿Existe? Pero la verdad es que el proceso de paz no hubo. Eso tuvo mucha publicidad política, pero primero perdieron el plebiscito del pueblo colombiano. Segundo, lo validaron contra la Constitución, porque un procedimiento popular que perdieron lo validaron simplemente con una proposición en el Congreso, ni siquiera con una ley, ni siquiera con una reforma constitucional. Y la verdad es que dejaron más o menos 25.000 personas en armas cuando habían desmovilizado 11.000. O sea que el resultado fue contrario. Yo diría que todo empezó muy mal desde cuando en 2013 se supo desde La Habana que el gobierno que negociaba con la FARC había aceptado que en el caso de la FARC el narcotráfico era un delito relacionado con el delito político, que porque se aceptaba que el narcotráfico lo utilizaba la FARC para financiar la sedición. Entonces el gobierno desde esa época aceptó que al ser delito político no tendría cárcel ni tendría extradición, que habría elegibilidad política, que además no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria. Ya llevábamos los 2-3 primeros años del gobierno Santos, había seguido las políticas que heredó, el país había reducido la droga a 48.000 hectáreas y desde ese anuncio empezó nuevamente a subir. El presidente Duque encontró 220.000, desaceleró el crecimiento pero no pudo parar el problema, le entregó al actual mandatario Gustavo Petro 240.000 hectáreas y el tema sigue creciendo. Entonces, cuando hay un fenómeno que financia el crimen como este de por medio, y cuando ese proceso fue de impunidad total, los responsables de delitos atroces no fueron un día a la cárcel, los responsables de violaciones de niños, ese tremendo delito atroz de lesa humanidad, fueron al Congreso de la República sin un día de cárcel. No ha habido la más mínima justicia cuando el proceso, el acuerdo con la FARC fue un proceso de indulgencia total. Eso dio muy malas señales y yo creo que el país no sintió la paz que tanto publicitaron con ese proceso. Por eso digo yo que hubo mucha publicidad, jubilaron unos tipos ya mayores de la FARC, pero paz no hubo. Presidente Uribe, la fuerza
que tiene el narcotráfico, la FARC en Colombia, ¿usted cree que se ha ramificado hacia el resto de Latinoamérica? Encuentro unos problemas en América Latina parecidos. Por ejemplo, en Colombia las diferentes organizaciones criminales soportadas por ese negocio ya ejercen, pero desde hace un rato, desde la mitad del gobierno Santos, ejercen dominio en algunas regiones de Colombia. Hay regiones de Colombia donde ya no impera el Estado social de derecho. El poder efectivo lo tiene el Estado alternativo criminal del narcoterrorismo. E infortunadamente eso se empieza a expresar en regiones de otros países de nuestra América Latina. Es muy grave, es un gran desafío al Estado de Derecho. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser la recuperación de la soberanía por parte del Estado de Derecho? Yo creo que hay un nubarrón muy grande a nuestras democracias. Doctor, ¿cómo ve usted el surgimiento de liderazgos como lo que está ocurriendo en Chile, como lo que acaba de pasar en Argentina? ¿Cómo se ve de una u otra manera en otros países de América también? Aun cuando en España debemos reconocer que un partido como Vox tuvo un retroceso que cuesta un poquito aceptarlo, pero es comprensible. ¿Cómo ve usted el surgimiento de estos nuevos liderazgos y una perspectiva para futuro? Bueno, Freddy, ¿qué te digo? Yo veo algunos personajes en nuestra América Latina que por fortuna existen. Por fortuna existe Laje. Por fortuna existe Axel Kaiser. Yo recuerdo, yo estudié en la universidad pública y todos los primeros semestres en Derecho y Ciencias Políticas, es que había un problema con la conexión, pero se arregló. Ya está arreglada, muchas gracias. Aquí estamos hablando. ¿A quién estudiábamos? La teoría del valor de Marx, el materialismo histórico, el materialismo científico, Nikos Poulantzas, Althusser, el quehacer de Lenin, el Estado y la Revolución, Martha Harnecker, ideología y aparatos ideológicos de Estado, Hegel, Engels, etc. No nos dejaban ver sino las posibilidades del mundo comunista. A mi generación en la universidad pública le mostraban el futuro para escoger entre el modelo soviético, el modelo chino, el modelo cubano, el modelo vietnamita, y todo lo que era democracia y libertades parecía sepultado en la historia. ¿Qué he encontrado yo bien importante? Primero, esos peligros existen. Mira lo que ha pasado en Venezuela, lo que han intentado hacer en otros países de la región, y por fortuna existen personas como Agustín Laje, un estudioso de la historia y la cultura, etcétera, de los valores humanos, que es un punto de referencia totalmente opuesto a ese marxismo cultural, a esa deformación que es la cultura progre, la ideología de género, etcétera, etcétera. Creo que uno de los libros más importantes que se han publicado en la región, yo lo celebro muchísimo, es El economista callejero, de Axel Kaiser, porque es una refutación clara, asimilable, fácilmente leíble de toda la teoría del valor. Y Kaiser muestra cómo el empresario es tan importante para construir valor. El ahorro del empresario, la disciplina del empresario, la investigación del empresario, etc. Creo que es muy importante. Para hablar de Milei, yo tengo que decirles lo siguiente. Nosotros hemos venido luchando para que se entienda. Primero, los países tienen que ser seguros. El gobierno nuestro habló de seguridad democrática para significar una necesidad de seguridad para todos los colombianos, indistintamente de su partido político, y con todo el respeto a las libertades, a la libertad de prensa, etc. Segundo, la superación de la pobreza no se logra
sino con una política social permanente que se financie con el emprendimiento privado. Hay que entender que el emprendimiento privado es el único camino que nos lleva a superar pobreza y a construir equidad. Tercero, hay que escoger en qué se gasta el dinero el Estado, en la politiquería, en la corrupción, en esas frondas burocráticas de nuestros países, o si tenemos unos estados reducidos, pequeños, sin politiquería, sin corrupción, sin derroche, que focalicen el gasto a lo realmente necesario, como es la educación, la salud, la financiación del emprendimiento de los jóvenes, y subrayo esto último. Me parece que la batalla de Milei es una batalla muy, muy importante. No sé qué va a pasar en Argentina, uno respeta mucho todos estos países hermanos, pero creo que hay que pensar en el discurso de Milei, porque el discurso de Milei ha aportado elementos muy importantes de lucha contra la corrupción, elementos sobre el tamaño del Estado, elementos para crear voluntad de hacer rupturas que se necesitan. Porque cuando nosotros vemos fenómenos de este nuevo marxismo, este nuevo socialismo en América Latina, también nos tenemos que preguntar quién los permitió, por qué surgieron. No solamente hay que acusar el efecto que son estos gobiernos socialistas, también hay que repensar en cuáles fueron las causas, donde hay mucha responsabilidad de gobiernos democráticos. Por eso es bien importante el discurso de Milei y esperemos qué pasa en la hermana Argentina. Presidente, tuve la oportunidad hace pocos días atrás de ver un debate que usted tuvo con el ex juez Baltasar Garzón. ¿Usted estima que esa fuerza internacional de la izquierda se ha debilitado o está agazapada como un buen enemigo tratando de recautivar los espacios ganados? Por lo menos la han cuestionado y por lo menos las cifras no le ayudan. Yo creo que eso es bien importante, que la hayan cuestionado y que las cifras no le ayudan. Es distinta un nuevo marxismo en los gobiernos de América Latina, con cifras exitosas y sin que existiera un Laje, o sin que existiera un Milei, o sin que existiera un Axel Kaiser. Pero Venezuela con 90% de pobreza. Hoy desesperados permitiendo una dolarización de facto. Echaron durante 18 o 20 años a los empresarios y ahora llaman unos empresarios a que regresen al país cuando ya no les tienen confianza. Yo creo que esos fracasos y la aparición de una teoría bien estructurada que los confronta es algo importante, no para cantar victoria. La batalla hay que darla todos los días, pero también hay que darla con autocrítica. No solamente ver el problema de estos gobiernos, sino también qué los causó, dónde reside la raíz que los causó. Y también hay que proponer alternativas. Yo creo que lo que sí fue muy claro, Milei, es en la proposición de alternativas de fondo, que no le gustan a todo el mundo, sin entrar a juzgarlas, pero propuso alternativas de fondo. Tomando Correcto. su misma... Sí, Freddy. Ya, perdón, Tomás. No, hazla tú para que haya una continuidad y después voy con una que tengo yo. Bien. Considerando que usted 2 veces ya, señor presidente, ha dicho de que hay que buscar a los responsables de que la izquierda se haya apoderado de muchos países de Latinoamérica, ¿qué análisis hace usted de esa realidad en Colombia? No, por ejemplo, aquí se subestimó el riesgo. Aquí se pudo haber hecho un esfuerzo continuado de políticas contra la violencia, de políticas en favor de la pequeña empresa, en favor del emprendimiento de los jóvenes, etcétera, etcétera, que hubieran evitado esa creciente ola de inconformidad, etcétera, etcétera. Y seguramente todos los gobiernos anteriores tienen culpa, seguramente el mío, los gobiernos que ejercí también. No obstante, los elementos que guiaron esos 2 gobiernos
que ejercí, seguramente también hay culpas. Por eso tenemos que ser todos autocríticos, queridos amigos. Doctor, usted habrá estado informándose de la situación de los casos de corrupción que se han estado encontrando acá en nuestro país, en Chile, y que se refieren directamente a muchos militantes del partido del presidente Boric. Estamos claros que en todos los periodos ha existido algún nivel de corrupción, pero en que evidentemente, aunque los tribunales acá no quieran reconocerlo, o de alguna manera incluso pretendan influir en los resultados del mismo, porque le explico un poquito el contexto, están empeñados en el Ministerio Público en separar los casos y tratarlos como casos aislados, en circunstancias que todos se relacionan, porque todos los involucrados hasta aquí son amigos, son militantes del mismo partido, obedecen a las mismas órdenes partidarias y han compartido mucho. Pero el Ministerio Público insiste en mantener los casos separados, buscando evitar el famoso delito de la colusión, de una asociación ilícita. Pero en la realidad esa de que acá han sido destapados, descubiertos y están siendo de una u otra manera no tan cuestionados, no sé yo qué tanta profundidad en lo judicial, pero sí en el juzgamiento de la ciudadanía, que está tomando cartas en el asunto, en esa situación que es propia de los países. ¿Qué tan arraigado ve usted que esos mismos procesos de defraudación al fisco por parte de gobiernos instalados ya de izquierda estén ejecutándose también en el resto de nuestra América? Hay y muchos casos, y ese es un factor de legitimación democrática. Por ejemplo, Colombia. Yo diría que otro de los cuestionamientos que tiene la paz de Colombia, la paz que no se logró, es que es muy clara la financiación de Odebrecht al gobierno de Juan Manuel Santos. Y parecería que también hay unas tendencias para ser muy drásticos con los errores de unos gobiernos y sumamente indulgentes con las faltas de corrupción de otros gobiernos. Correcto. Por supuesto, yo no debo entrar a examinar el caso de Chile, ni a emitir conceptos. Solamente haría dos comentarios. Chile ha sido un ejemplo de instituciones. Todo lo que fue el trabajo en las instituciones históricamente en Chile. Quitemos los años en que fueron suspendidas. Y el trabajo en las instituciones de Chile, posterior a la llegada de la concertación al poder, yo creo que es un punto que debemos ver todos los latinoamericanos como un gran ejemplo, y la opinión pública chilena. Miren esas variaciones sensatas, oportunas y rápidas de la opinión pública. Primero, con el entusiasmo que se eligió un cuerpo constitucional. Después, la gran mayoría que rechazó ese cuerpo, ese texto constitucional. Y ahora, la expectativa que hay. Yo diría, mi único comentario sobre Chile es que es un país de instituciones y de una opinión pública que en momentos ha sido muy emotiva, pero que finalmente es muy sensata. La violencia ha estado vinculada, presidente, a los partidos de izquierda desde su génesis. En el 2019, Chile sufrió un ataque muy brutal y frontal a sus instituciones y a su Estado de Derecho con el famoso llamado estallido social, que después, más tarde, se trató de hacer en Colombia. ¿Cómo reaccionó Colombia a ese desafío de estallido social, o lo que le llamaron ellos las primeras líneas, que eran en realidad delincuentes haciendo daño a la propiedad privada? Hubo una serie de problemas sociales acumulados especialmente en la administración Santos. Y con mucha injusticia, sin darle tiempo a la administración Duque, se anunció el primer estallido social. Después de la pandemia, el presidente Duque hizo cosas buenas. Aún quienes lo apoyamos, muchos de quienes lo apoyamos pensamos que se pudo haber avanzado más
también en lo social. Creo que independientemente de las causas sociales, hubo problemas de financiación ilegal de esos estallidos y problemas de prevención y de reacción de gobiernos. No hay duda que aquí intervinieron los grupos terroristas. Ayudaron a financiar ese estallido con dinero del narcotráfico. Lo estimularon políticos de izquierda, etcétera, etcétera. Pero yo creo que le faltó a los gobiernos de América Latina que sufrieron eso, y lo digo con enorme respeto, les faltó oportunamente haber hecho una diferencia, lo que es el respeto a la protesta y lo que es la autoridad que se necesita para disuadir la violencia. A mí me tocaron unos años muy difíciles. Nunca nosotros reprimimos la protesta, pero siempre disuadimos la violencia. La autoridad hay que ejercerla y a tiempo, antes de que la violencia tome fuerza, para poder disuadir la violencia y hacerlo con un concepto democrático que sepa distinguir entre violencia y protesta. Permita la protesta, pero no le dé un centímetro de ventaja a la violencia. Creo que eso tiene que hacer pensar en América Latina. Doctor, viéndolo, la tragedia ecuatoriana, donde fue asesinado el candidato mejor posicionado para asumir la presidencia, y no le voy a pedir yo un análisis del caso ecuatoriano en lo particular, pero sí ve usted, piensa usted, cree usted que es factible que una eventual candidatura de un colombiano a competir con Petro, por ejemplo, en la misma potencia que estaba presentando el candidato Villavicencio, creo que era, tendría el Estado colombiano, porque hay que pensar que es una labor del Estado proteger a los ciudadanos, sobre todo a los candidatos en este caso, de protegerlo para que el proceso culmine dentro de un rango de normalidad que permita que la democracia pueda continuar en Colombia? A ver, yo tengo el siguiente criterio frente al gobierno Petro. Soy opositor como coherentemente lo ha sido nuestro partido, sin cálculos, sin oportunismos, porque vemos unos partidos tradicionalmente democráticos que son muy oportunistas. Un día les conviene decir, entramos a las fuerzas del gobierno Petro, y al otro día la opinión les llama la atención y se declaran independientes o de oposición. El partido nuestro ha sido un partido coherente de oposición y ahí nos mantenemos. Paso a lo particular, a mi persona. Yo me he impuesto un límite, el límite de hacer esa oposición con respeto por el presidente. Lleva ya más de un año en el gobierno. Yo no he pronunciado una palabra irrespetuosa frente a él. No he pronunciado una palabra irrespetuosa frente a sus ministros, donde hay unos ministros que han tenido un enfrentamiento más allá de lo político, que los ha llevado a lo personal conmigo durante años. Y en más de estos 360 días que han gobernado, no han recibido una sola palabra oprobiosa de mi parte. Pero hago oposición. Por ejemplo, yo recorro las calles de Colombia hoy diciendo por qué las reformas del gobierno Petro son inconvenientes, pidiéndole a los colombianos que nos firmen una consulta para frenar esas reformas, proponiendo alternativas, diciendo cómo la suma de la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de pensiones, la reforma de salud, que son reformas de clara orientación estatista, que nos pueden ir haciendo recorrer tramos para pensar en el ideal del otro lado, que es el ideal cubano. Yo recorro el país llamando la atención sobre la inconveniencia de estas reformas. En lo sustantivo, procedo con argumentos. El partido ha sido muy crítico de la manera como tenemos hoy la seguridad. Nosotros no nos oponemos a la paz.
De hecho, hay dos compañeros nuestros invitados por el gobierno del presidente Petro que participan en el proceso del ELN y en el proceso con las disidencias de la FARC. Nosotros nunca hemos sido enemigos de la paz. Lo que hemos sido enemigos es de la permisividad con el narcoterrorismo, de la impunidad total, de la elegibilidad de aquellos responsables de delitos atroces. Aquello a lo cual nos oponemos es a la falsa paz. Sin embargo, vemos hoy muchas dificultades, porque hay un proceso de paz con el ELN, pero nos crean todas las dificultades, porque amenazan al fiscal general de la Nación, al señor general Zapateiro, es comandante del ejército, y a una de nuestras líderes más importantes, que es la senadora María Fernanda Cabal. A nosotros nos queda mucha dificultad en el tema de la paz, cuando las disidencias de la FARC, que expresan su interés en la paz, lo niegan en los hechos, asesinando policías. Y esto tiene un fondo. La autoridad por la cual nosotros tanto nos critican y que yo reivindico es lo único que determina la paz. Cuando los delincuentes, cualquiera sea su motivación, no sienten el peso de la autoridad, poco les interesa la paz. Les interesa solamente de manera oportunista, de pronto para obtener ventajas del Estado, etc. Creo que esta coyuntura de Colombia tiene que ayudar a que el pueblo colombiano entienda que la paz se consigue con muchos elementos, pero uno de ellos que no se puede ignorar y lo han ignorado es el ejercicio firme de la autoridad que disuada al delincuente. Es un determinante fundamental para que el delincuente entienda la necesidad de la paz. En el gobierno nuestro se movilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Colombia vivió unos tramitos de seguridad y Colombia vio un gran avance a la economía y redujimos la pobreza del 50 al 37 y además redujimos sustancialmente el estado burocrático, un ahorro de más de 5 puntos del PIB. Pero ¿qué le pasó a esas 53.000 personas que se desmovilizaron? Ellos sintieron que no tenían sino dos caminos: o esperar que les llegara el ejercicio firme de autoridad de nuestro gobierno, o someterse al llamado de la paz. La paz de buena voluntad, cuando de por medio hay tanto radicalismo ideológico, cuando de por medio hay narcotráfico, no se consigue. La paz está bien que la gestionen sus convencidos, pero tiene que ir apoyada en un factor determinante que es el ejercicio de autoridad, la seguridad, la necesidad de que se combatan las fuentes económicas que financian esa violencia, como en nuestro país, especialmente el narcoterrorismo. Presidente Uribe, no hay causa perdida. Lo seguimos pensando, estimados Tomás y Freddy. Lo seguimos pensando, vamos a ver qué nos deparan los meses que vienen y en qué momento nos sentamos a escribir algo sobre los episodios vividos entre 2010 y la fecha. Pero también ahí usted nos ha presentado ese libro maravilloso. Una línea para resumir lo que usted escribió: no hay causa perdida. Cuando las batallas son todas de buena fe por la democracia, por difíciles que sean, se ganan. Así tomen mucho tiempo. ¿Freddy? Doctor, ¿cómo ve usted el trabajo de la presentación de la candidata en Colombia? ¿Lo ve avanzando, ganando terreno sólido y la recepción de los ciudadanos, que es lo más importante? No, el partido tiene unas líderes muy excelentes. Usted me está hablando de la senadora Cabal, que es excelente. Una mujer muy estudiosa, de mucho carácter, y hay que protegerla. Hay que protegerla porque la han amenazado y yo no puedo dejar de denunciar eso con toda preocupación, queridos amigos. Bien. Presidente. Tomás, yo creo que podríamos abusar un poquito
del expresidente acá y tratar de comprometer a la senadora Cabal para participar en algún programa en fecha próxima, ¿puede ser? Estoy seguro que lo hará gustosa. Estoy seguro que lo hará gustosa, queridos amigos. Finalmente, un mensaje para todos los participantes del Foro de Chillán 2023, presidente Uribe. Especialmente para ustedes, Freddy y Tomás, muchas gracias. Han sido tan generosos. Y para mí es un honor participar con un grupo tan importante de hermanos latinoamericanos que son invitados al Foro de Chillán. Les agradezco de todo corazón y seguimos en la lucha. Cumplí 142 años, 71 de día y 71 de noche, pero seguimos en la lucha con entusiasmo democrático y patriótico. Así lo vemos, indudablemente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en el foro. A ustedes muchísimas gracias, a todos los intervinientes y a la audiencia. De todo corazón, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente.